Bienvenidos una vez más a nuestra máquina del tiempo. En el día de hoy estaremos conociendo cómo era el aeropuerto Veranillo a mediados de los años 30, en donde operó la primera empresa de aviación a nivel de Sudamérica y la segunda a nivel mundial en Barranquilla, Colombia. Esta empresa de aviación fue la SCACTA, la cual no solamente se dedicó al transporte aéreo de pasajeros, sino también al correo aéreo, a la aerosismografía y a la aerofotografía a lo largo de todo el territorio colombiano. Ahora bien, ¿qué significa la SCACTA? Significa Sociedad Colombiana de Transportes Aéreos y fue fundada por 5 colombianos y 3 alemanes el 5 de diciembre de 1919 en Barranquilla, Colombia. ¿Sabías que los dos primeros aviones Junker F-13 que llegaron a Colombia salieron en barco de vapor desde Alemania el 20 de julio de 1920 y llegaron 14 días después al muelle de Puerto Colombia? ¿Sabías también que una vez desembarcadas las cajas donde venían estos aviones fueron transportadas a través del ferrocarril Bolívar, saliendo desde Bahía Cupino, luego pasando por Sabanilla, después por las playas y finalmente tomando el último trayecto de la vía férrea que hoy en día es la vía 40, llegando así a las instalaciones donde se encontraban los terrenos donde funcionaba el aeropuerto de Veranillo, que hoy en día es la base naval? Cabe resaltar que todo este trayecto les tomó aproximadamente 25 kilómetros de recorrido. Entre el arribo de las cajas al muelle de Puerto Colombia y el traslado al aeropuerto Veranillo se tomaron aproximadamente 2 días. Una vez llegaron las cajas empezaron a ensamblar dichos aviones, tanto personal colombiano como alemanes en el sitio. Pero a medida que iban armándolos encontraron ciertos detalles, como por ejemplo faltaban algunas piezas que no habían sido enviadas, por lo cual tuvieron que reemplazarlas por piezas locales y esperar que las enviaran nuevamente desde Alemania. ¿Cómo eran las instalaciones del aeropuerto Veranillo en 1935? Es importante mencionar que el aeropuerto de Veranillo se construyó en 1920, pero tuvo varias modificaciones desde sus inicios. En lo que se refiere a sus hangares, hubo relleno e inclusive en sus accesos, hasta llegar a formalizarse con estructuras fijas más adelante. La vía férrea del ferrocarril de Bolívar pasaba por todo el frente de las instalaciones del aeropuerto de Veranillo, sirviendo no solamente para el transporte de mercancía, sino también para el transporte de los empleados de dicho aeropuerto. El ferrocarril operaba desde la estación Montoya, que está al lado de la aduana, transportando mercancías como lo que era el tabaco que venía del interior del país, hasta llegar al muelle de Puerto Colombia, en donde era exportada, y de manera viceversa, ingresando a Colombia varios productos del extranjero. El aeropuerto de Veranillo solamente funcionaba en horario diurno y de noche estaba cerrado. En la cubierta de la fachada principal estaba el logo de la SCACTA, que funcionaba como logo corporativo de la empresa y a la vez era una guía visual para que los pilotos pudieran acuatizar. La entrada principal estaba conformada por dos columnas esbeltas de unos 3 metros de alto y con una fascia en la cual estaba el letrero de aeropuerto. Siguiendo nuestra ruta, encontramos que al lado del aeropuerto estaba un apartado del ferrocarril de Bolívar, el cual llegaba hasta la compañía de los Salcedos. El objetivo de estos apartados era abastecer de materia prima e insumos a las diferentes empresas y a la vez sacar la mercancía que producían, ya fuera para el interior del país o para el extranjero. Ahora mismo nos encontramos sobrevolando el antiguo Caño de las Compañías, el cual era un pequeño brazo que salía del río Magdalena, bordeando todo el perímetro del aeropuerto de Veranillo. Un dato muy importante para tener en cuenta es que este caño iniciaba en las orillas de dicho aeropuerto y terminaba justo donde estaba la Intendencia Fluvial. A la orilla de este caño se ubicaban varios astilleros para poder abastecer las exigencias del momento, en donde la madera era la materia prima esencial para el consumo local, también para exportarla y para poner en funcionamiento las calderas de los barcos a vapor que existían. En cuanto al río Magdalena, sirvió como pista natural de acuatizaje. Aparte de esto, no requería de un mantenimiento en específico. Los pilotos se guiaban por la silueta del río Magdalena para ir a los diferentes destinos aledaños del mismo, como lo que era Puerto Berrío, Girardot, Neiva, entre otros, y también para regresar a Veranillo. Cuanto a los barcos de vapor que transitaban por el río Magdalena, habían de dos tipos: el barco de vapor industrial y el barco de vapor de pasajeros. Este último era más vistoso y no tan abierto a la vista de todos. También el transporte de correos se hacía a través del barco de vapor, pero demoraba mucho en llegar a Barranquilla o a Bogotá. Y es debido a esta necesidad, como también a las pocas carreteras que habían en Colombia en ese tiempo, en que nace la SCACTA, con el fin de agilizar los tiempos tanto de pasajeros como de la mercancía y el correo aéreo. Todo pasajero que venía del interior del país en barco de vapor llegaban directamente a la Intendencia Fluvial,
Ese era el punto de llegada y encuentro con sus familiares y amigos, pero también de despedida cuando se regresaban. En ese tiempo no había que preocuparse por el calado de los caños, ya que constantemente los estaban dragando, permitiendo así el transporte marítimo de los barcos. Esta estructura que estamos observando de cubierta oscura es el hangar principal, del cual estaremos hablando más adelante. Justo a mano derecha encontramos el hangar de mantenimiento. Luego después están los estacionamientos, la terminal de pasajeros, las bodegas de almacenamiento y las oficinas administrativas. Entrando al aeropuerto Veranillo a mano izquierda se ubicaban las oficinas administrativas de la SCACTA en primer nivel y tenía un nivel soterrado de área de bodegas. Si nos damos cuenta, en una esquina del edificio había un despachador de gasolina de la época y a un lado un Ford T de 1925, en el cual se transportaba el correo aéreo en toda la ciudad. De igual forma vemos también un edificio del Servicio Bolivariano de Transporte Aéreo, el cual brindaba el transporte a los pasajeros y a la tripulación. El terminal de los pasajeros se encontraba en medio del punto centro de circulación del aeropuerto de Veranillo, delante de los estacionamientos y de frente al caño de las compañías. Tuvo varias modificaciones en su fachada y en su estructura a lo largo de los años. Inicialmente se construyó de un piso, luego se le anexó un segundo piso y posteriormente se le agregó un techo a 3 aguas en la parte posterior. Tenía una entrada principal para los pasajeros que venían desde el estacionamiento y una salida para abordar el avión por la fachada frontal que daba hacia el lado del caño de las compañías. En la fachada que daba hacia el lado del caño presentaba un toldo a 4 aguas. En la parte superior del segundo piso se colocaban 2 banderas, una la de Colombia y la otra la de Alemania. Aparte de esto contaban con un reloj, el cual daba la hora local visible desde afuera de la edificación. Actualmente se encuentra esta edificación en pie. Una vez se bajaban los pasajeros en el estacionamiento, estos seguidamente se dirigían hacia la puerta principal del terminal. Cuando entraban, se encontraban con un gran counter de madera de atención, en donde en la mitad del mismo había una báscula para pesar el equipaje que llevaban. Este mismo counter estaba compartido con la sección de la aduana, en donde eran revisadas sus maletas. Detrás de este gran counter había unas puertas, en donde cada una de ellas estaba señalizada con un letrero y la ciudad a donde iba a enviarse la mercancía o encomienda. Más adelante había una pequeña sala de espera para los pasajeros. Allí mismo se encontraba una puerta doble por donde salían los mismos a través de un túnel cubierto por un toldo a 4 aguas para poder abordar el hidroavión. En cuanto al hangar de mantenimiento, este fue uno de los primeros hangares que se levantaron al inicio de la construcción del aeropuerto de Veranillo y que aún hoy en día se encuentra en pie. En este hangar se encontraban los operarios que le daban el respectivo mantenimiento a los hidroaviones, como era el cambio de los flotadores, revisión mecánica, cambio de llantas, entre otras. En la cima superior del hangar había un anemómetro, el cual es un instrumento que sirve para medir la velocidad del viento, su dirección, el caudal del aire y las fuerzas de las ráfagas del mismo. En la parte exterior se encontraban izadas la bandera de Colombia y la de la SCACTA. Ahora mismo vamos a comenzar a sobrevolar el que era el hangar principal. Era allí donde llegaban los hidroaviones una vez acuatizaban en el río Magdalena y tomaban el caño de las compañías para poder entrar al hangar. Presentaba una cubierta oscura a 2 aguas de manera asimétrica, en donde de un lado tenía la palabra escrita de Barranquilla en color blanco y del otro lado de la cubierta tenía unos tragaluces, los cuales permitían el paso de la iluminación natural al interior del hangar. En la fachada principal que daba hacia el caño de las compañías contaba con unas bodegas y talleres. En la parte superior de la fachada se le colocó el nombre de SCACTA Aeropuerto e inclusive tenía este texto hacia la fachada que daba hacia lo que hoy en día es la Vía 40. Actualmente este hangar existe en lo que es la base naval. Este hangar se conectaba con las otras bodegas y galeras que se encontraban detrás del mismo mediante un gran portón, el cual permitía el traslado de la mercancía que llegaba junto con los pasajeros. Acá tenemos una vista lateral de lo que era el acceso a los estacionamientos del aeropuerto Veranillo. Se encontraba bien señalizado y era bastante espacioso. Este estacionamiento estaba ubicado detrás de la terminal de pasajeros.
Hay que anotar que esta área de estacionamiento salió producto de un relleno que se hizo sobre un brazo del cañón de las compañías, que entraba por donde estaba la compañía de los Salcedos. Por otro lado, los pasajeros, para poder descender de los hidroaviones una vez acuatizaban, tenían que usar rampas de madera con barandas para poder caminar hasta tierra firme. Un cuidado muy importante que se debía tener era que los flotadores de los hidroaviones no chocaran contra el bordillo de concreto, y para esto eran utilizados neumáticos viejos como amortiguadores. Cabe resaltar que los miembros fundadores de SCACTA fueron Ernesto Cortizo, nacido en Barranquilla, Colombia, quien fue presidente de SCACTA hasta 1924, el ingeniero civil Werner Kammerer, nacido en Danzig, Alemania, el excónsul en Colombia de Alemania Albert Tilgheim, nacido en Bremen, Alemania, el comerciante Aristides Noguera, nacido en Santa Marta, el comerciante Cristóbal Restrepo, nacido en Barranquilla, Colombia, el exministro de Gobierno Rafael María Palacio, quien nació en Barranquilla, el comerciante Stuart Hussey, nacido en Hamburgo, Alemania, y Jacobo Correa, nacido en Barranquilla, Colombia. En cuanto a los primeros Junkers F-13 que adquirió la SCACTA, fueron un inicio 6, pero con el accidente que hubo el 8 de junio de 1924 quedaron solamente 5. Estos hidroaviones eran el Colombia A2, el Bogotá A4, el Cauca A8, el Caldas A9, el Tolima A10 y el Magdalena A16. Ahora bien, ¿por qué se le llamaban Junkers? Se le llamaba así debido a que el dueño de la empresa que lo fabricaba en Europa era Hugo Juncker, quien era constructor aeronáutico nacido en Alemania y fundó esta empresa en 1895. Una de las características de estos aviones es que eran de metal, lo que daba una estructura liviana para el despegue y estaban diseñados para llevar personas y correo. El primer Junker F-13 armado en el aeropuerto de Veranillo fue bautizado con el nombre de Colombia. Ahora te dejamos con una vista fascinante desde el interior de un Junker F-13 acuatizando en el río Magdalena, en donde iba el piloto acompañado de su mecánico por si se presentaba algún inconveniente en el transcurso del vuelo. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Die Besatzung bereitet sich auf die Landung am Flughafen Veranillo am 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vor.